Nos mudamos a la casa de mis abuelos en 2016, cuando decidieron que el lugar era demasiado grande para ellos. Yo tenía 9 años en ese entonces. Ellos la habían construido a principios de los años 90, sobre 5 acres en las afueras de un pequeño pueblo sureño. El área era tranquila, rodeada de bosques espesos y campos abiertos, y por el límite sur de nuestra propiedad pasaba un río lento y fangoso que serpenteaba perezosamente la mayor parte del año. Nuestro terreno colindaba en 2 lados con el de nuestro único vecino. Su propiedad era extraña, con límites desiguales y una casa tan vieja que parecía estar hundiéndose en la tierra. Era la casa original de la familia, construida en los años 20, pero a lo largo de los años le habían sumado cuartos y pasillos sin ningún tipo de armonía, como si fueran piezas de un rompecabezas que nunca encajaron bien. El revestimiento estaba descolorido y siempre parecía húmedo, sin importar el clima. El jardín era un caos. Arbustos cubiertos de enredaderas, fuentes rotas rodeadas de maleza, gnomos de jardín sin cabeza, bolsas de supermercado colgando en los árboles y un cortacésped oxidado abandonado en medio del pasto, como si se hubiera averiado y nadie se molestó en moverlo. Era el tipo de casa que te hacía contener la respiración cada vez que pasabas por ahí, como si la misma casa te estuviera observando. En ese lugar vivían 2 hermanas mayores, Violet y Agnes, junto con 3 niños. Violet era la más callada. Siempre la veía en el porche, sentada en una mecedora verde desteñida, mirando a los árboles como si esperara algo. Agnes era más activa, aunque cada movimiento parecía causarle dolor, con los hombros caídos y las manos temblorosas. Ambas debían tener más de 70 años. Los niños eran sus nietos. El chico, Liam, tenía mi edad y estaba en mi clase, mientras que las otras 2, Allison y Kelsey, eran gemelas y tenían la misma edad que mi hermana menor. Liam era extraño. Tenía una manera de actuar que me ponía incómodo. No me gustaba estar con él, pero al estar en la misma clase, nos juntaban a menudo. Él parecía pensar que eso le daba derecho a aparecer en mi casa cuando quisiera. No llamaba, no mandaba mensaje, simplemente aparecía. Podía estar jugando solo en mi cuarto y al darme la vuelta, ahí estaba él, mirándome sin decir nada. Una vez lo vi desde mi ventana, saltando en nuestra piscina, empapando todo el césped. Otra vez entró directo a la cocina y empezó a comer una pizza fría de la nevera, como si fuera su propia casa. Salir con él nunca era divertido. Estaba obsesionado con el anime, pero yo ni siquiera veía ninguno, así que no entendía nada de lo que me decía. A veces recitaba frases en japonés y se enojaba si no me reía. Otras veces se le ponía una mirada rara, como si estuviera imaginando cosas violentas. Una vez me persiguió por el jardín con unas tijeras de podar, riéndose como si fuera un juego. Otra vez, en el viejo puente de madera que cruzaba el arroyo al fondo de nuestras propiedades, juraría que intentó empujarme al agua. Él decía que era una broma, pero su sonrisa no era la de alguien que solo estaba jugando. Las gemelas eran diferentes, casi invisibles. Siempre tenían la ropa sucia, el cabello enredado y no hablaban bien. Era difícil entenderlas. Nadie en su casa les prestaba atención. Sus voces eran infantiles, como si nunca hubieran aprendido a hablar bien. Siempre parecían asustadas y hambrientas, y si uno levantaba la voz cerca de ellas, se encogían como si esperaran un golpe. Su padre estaba casi siempre en la cárcel, así que no aparecía mucho, y eso nos lleva a su madre, Teresa. La primera vez que vi a Teresa fue un día caluroso, cuando intentaba conectar una manguera al grifo cerca de nuestra cerca. Era mucho más alta que cualquier otra persona de su familia, de complexión grande, con el cabello negro, grueso y rizado, y unas gafas enormes que parecían de otra época. Sus ropas siempre estaban limpias, su cabello bien peinado, como si no perteneciera a esa casa. Me saludó con una gran sonrisa, como si me conociera de toda la vida. Me pidió ayuda con el grifo, diciendo que no podía girarlo. Yo lo intenté y se movió fácilmente. Ella aplaudió y me dijo que era muy fuerte, que era afortunada de tenerme cerca. Me sentí especial, como si hubiera hecho algo importante. Entonces me miró fijamente y me preguntó, ¿sabías que tienes un tercer ojo? Me quedé en shock.
¿Qué? Ella sonrió aún más y me dijo, todos tenemos uno, no es físico, es espiritual, te permite ver la verdad. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, empezó a caminar hacia su casa y me invitó a acompañarla. El interior de su casa era asfixiante. Olía a comida podrida, a humedad y a algo peor que no podía identificar. Había basura por todos lados, bolsas abiertas, platos llenos de comida en descomposición, muebles manchados y hasta pañales sucios escondidos detrás del sofá. Intenté irme, pero Teresa me agarró de la muñeca y me llevó arriba. Su habitación era totalmente diferente. Paredes con papel tapiz rosa, alfombra limpia, estantes llenos de muñecas de porcelana, muebles antiguos y delicados. Olía a agua de rosas y perfume antiguo. Me dijo que me sentara en un banquito y luego fue a su tocador. Abrió un cajón y sacó una bandeja de plata con una vela negra, un cristal y un libro de cuero grueso. Cuando vi el pentagrama en la tapa, sentí un escalofrío. Mis padres son católicos y sabía qué significaba ese símbolo. De repente empecé a notar más pentagramas en la habitación, en la caja de joyas, en el marco del espejo, tallados bajo la alfombra en el suelo. Me levanté de golpe y dije que mi mamá me estaba llamando. Salí corriendo de esa casa sin mirar atrás. En 2019, Agnes murió de un infarto en el salón de su casa frente a los niños. Fui al funeral en una vieja iglesia bautista en las afueras del pueblo. La familia estaba como de piedra, sin mostrar emoción, excepto por una mujer desconocida que lloraba tan fuerte que todos la escuchaban, pero nadie le prestó atención. Ese mismo año, Liam desapareció. Se decía que intentó hacerle daño a una de las gemelas y terminó en un hospital psiquiátrico. Nunca supe todos los detalles, pero esa noche mis padres nos sentaron a mi hermana y a mí y, muy serios, nos prohibieron volver a acercarnos a esa familia. Por fin entendí todas esas cosas raras, las miradas, el miedo, los secretos. Con el tiempo, la familia se fue. Violet se quedó sola en la casa, cada vez más frágil, hasta que murió en 2020. Subastaron la propiedad. Una de mis maestras de primaria, la señora S., la compró con su esposo. Derribaron casi toda la casa, pero conservaron la parte original de 1920, justo donde estaba el cuarto de Teresa. Nos invitó a ver la remodelación. Todo era moderno, bonito y luminoso, pero al subir al segundo piso sentí que algo no iba bien. Aunque ahora había alfombra nueva, sabía que el pentagrama seguía ahí, como si el suelo lo recordara. Me sentí mareado, como si algo me mirara desde las paredes. Me disculpé diciendo que me dolía la cabeza y me fui sin cenar. Evité esa casa hasta el año pasado, cuando la señora S. me pidió que cuidara a sus perros mientras ellos viajaban. Acepté por el dinero fácil. Cada noche iba, los perros, Muffin y Henry, me recibían alegres. Todo estuvo normal las primeras 4 noches. Les daba de comer, jugaba un rato, encendía la luz del porche y cerraba la puerta. Pero la última noche, Henry empezó a ladrar sin parar hacia la escalera mientras Muffin se alejaba asustada. No había nada visible, pero de repente oí un golpe seco arriba y luego otro, más fuerte. No esperé a ver qué era, cerré la puerta y me fui corriendo. Toda la caminata a casa sentí que algo invisible me seguía, como una sombra pegada a mi espalda. Ahora es 2025. No habíamos oído nada de esa familia en más de 4 años, hasta que hace poco una chica de la escuela me contó que vio a Teresa en un mercado de agricultores de un pueblo cercano. Al parecer, dirige un grupo religioso y se hace llamar la Vidente de la Verdad. Vive en una comunidad de casas rodantes en el bosque. Han empezado a aparecer volantes con su cara por el pueblo. No confío en ella. Creo que Teresa trajo algo oscuro a esa casa y lo dejó ahí, algo que todavía no se ha ido. Todavía tengo pesadillas con ella y con Liam, de pie a los pies de mi cama, observándome en silencio. Cada vez que paso cerca de esa casa, aunque ahora parece nueva y renovada, siento que guarda todos los recuerdos, todos los secretos y que nunca va a dejar ir lo que pasó allí. Historia número 2. Mi nombre es Keegan y vivo en Michigan con mis padres. El instituto fue una etapa bastante buena para mí.
Conocí a muchas personas interesantes y tenía amigos con los que salía de vez en cuando, sobre todo al centro comunitario local, donde jugábamos al baloncesto o íbamos al gimnasio. En mi primer año, cerca del final, estaba emocionado porque se acercaban las vacaciones. Pensaba comenzar las clases de manejo y buscar un trabajo para ahorrar algo de dinero. No tuve el mejor comienzo en lo social, pero tenía un amigo, Clayton, que era un año menor que yo. Nos veíamos al menos una vez por semana, y hasta mi papá nos llevó una vez a un partido de los Detroit Pistons, porque a Clayton le encantaba el baloncesto y era su primera vez en un partido profesional. Aunque al principio nuestra amistad era muy buena, cuando empecé a estar más ocupado con los estudios y otras actividades, Clayton empezó a cambiar. Se ponía triste o enojado si no podía quedar con él. Sus arranques de ira eran intensos, a veces por cosas mínimas. Recuerdo que una vez le dije que tenía que limpiar la casa y que no podía salir. No revisé el móvil hasta terminar y vi que me había eliminado de Snapchat. Le escribí por Messenger, preguntándole por qué estaba tan molesto, y me respondió que creía que le mentía y que no quería verlo. La verdad es que a veces sí mentía, porque ya era incómodo pasar tiempo con él. Me inventaba excusas, decía que tenía otros planes o que estaba ocupado, pero él cada vez se ponía peor. Una noche, después de que le dijera que no podía salir, apareció en mi apartamento sin avisar. Solo me miró unos segundos, en silencio, y se fue caminando despacio sin decir nada. Me dejó inquieto, y desde ese día desactivé la ubicación en Snapchat para que no pudiera seguirme cuando me volvió a agregar. Pasó un mes y seguía igual, siempre enojado o deprimido si no podía verlo. Un amigo, Nick, que conocía a Clayton y a su exnovia, me contó algo aterrador. Clayton había amenazado a su exnovia con un cuchillo y la agredió sexualmente. Me quedé en shock y lo eliminé de todas mis redes sociales en el acto. Clayton me escribió varios mensajes preguntando por qué lo había eliminado. Le respondí que necesitaba tiempo para mí mismo, pero solo quería alejarme y no volver a saber de él. Esa noche, cuando mis padres salieron a cenar, estaba solo en casa. De repente, escuché que tocaban la puerta de mi apartamento. Miré por la mirilla, pero no había nadie. Abrí un poco la puerta, pero el pasillo estaba vacío. Pensé que era una broma, pero después de un rato me asomé por la ventana y vi una figura alta parada frente a ella. Era Clayton. Abrí la ventana y le grité que se fuera, que no quería verlo más. Me pidió que lo dejara entrar para hablar y yo le respondí que no, que se fuera inmediatamente. Entonces vi que tenía algo en la mano. Cuando lo levantó, vi que era un cuchillo. Sentí un miedo indescriptible. Le grité que llamaría a la policía. Clayton salió corriendo antes de que llegaran. Cuando llegaron los oficiales, les di la mejor descripción posible. Desde esa noche, nunca supe más de él. Creo que tenía intenciones de hacerme daño o incluso matarme. Me enteré por rumores de que terminó en un centro de detención juvenil después de lo que pasó con su exnovia. Esa experiencia me marcó profundamente. La sensación de estar solo en casa, con alguien así acechándome, fue una de las situaciones más terroríficas de mi vida. Me alegro de haber cortado todo contacto con él, porque si hubiese seguido siendo su amigo, podría haber terminado como una de sus víctimas o incluso algo peor. Después de ese episodio, me costó mucho volver a sentirme seguro en mi propio hogar. Durante semanas, me sobresaltaba cada vez que alguien tocaba la puerta o veía una sombra fuera de mi ventana. No podía dormir bien y empecé a tener pesadillas en las que Clayton aparecía en mi habitación, mirándome con esa misma expresión vacía y amenazante. Mis padres se preocuparon mucho y reforzaron la seguridad en casa. Pero por dentro, yo sabía que el verdadero problema era lo cerca que estuve de convertirme en otra historia trágica. Desde entonces, desconfío de la gente que se obsesiona conmigo o que no sabe aceptar un no por respuesta. La experiencia me dejó una cicatriz invisible, pero aprendí a protegerme, a confiar en mis instintos y a mantener lejos a quienes muestran señales peligrosas. Historia número 3. Esto sucedió a finales de 2022. Cuando creí que iba a tener una cita divertida y sencilla con una chica que conocí en una aplicación de citas. Se llamaba Emily y llevábamos 2 semanas chateando antes de decidir vernos en persona.
Los dos compartíamos la afición por las películas de terror, y cuando supimos que se estrenaba Smile, pensamos que sería perfecto para nuestra primera cita. Elegimos una función tarde, un jueves a las 10:15 de la noche, en un cine antiguo y pequeño a las afueras de la ciudad. Me ofrecí a recogerla en coche y pasé por su casa a las 9:30. Emily era amable, aunque un poco reservada. Durante el trayecto fue callada, pero cuando sacamos el tema de películas de terror clásicas, se animó mucho y la conversación fluyó con naturalidad. El aparcamiento del cine estaba casi vacío. Hice una broma diciendo que el lugar parecía un escenario de terror. Luces parpadeantes, neón desgastado y ni una sola persona en el vestíbulo. Al entrar, solo había un chico en la confitería. Le pregunté si habría mucha gente y se rió, diciendo que éramos los únicos que habían comprado entrada para esa función. Me pareció genial, nada de multitudes, solo Emily, yo y la película. Entramos en la sala 6 y elegimos asientos en el centro, a unas filas del fondo. Hacía frío y cuando Emily lo comentó, le ofrecí mi sudadera, lo que nos hizo reír y sentirnos más cómodos, aunque el ambiente era algo inquietante. Mientras charlábamos y esperábamos los tráilers, empecé a notar cierta química entre nosotros. Todo parecía ir perfecto, pero justo cuando las luces se atenuaron y la película estaba por empezar, noté movimiento por el rabillo del ojo. Alguien entró en la sala. No dijo nada, no miró a su alrededor ni buscó su asiento como hace la mayoría. Caminó despacio y se sentó directamente detrás de nosotros, aunque había decenas de asientos libres en toda la sala. Emily también lo notó y me lanzó una mirada de incomodidad. Al principio intenté bromear con un susurro, pero enseguida sentí una presión extraña, como si nos estuvieran observando con intensidad. Miré disimuladamente hacia atrás y vi que el hombre no miraba la pantalla, sino que estaba inclinado hacia adelante, mirándonos fijamente. Era de mediana edad, posiblemente cerca de los 50, de piel pálida y afeitado, con una sudadera gris oscura. Había algo raro en su expresión, una especie de vacío en los ojos, como si no estuviera realmente allí. Le susurré a Emily que el tipo me estaba inquietando y ella asintió. Intentamos ignorarlo, pero la sensación empeoraba. Cada pocos minutos sentía su mirada clavada en mi nuca, como si estuviera esperando algo. Unos 20 minutos después, sentí claramente que respiraba cerca de mí. Un suspiro largo y profundo. Me giré y vi que se había inclinado sobre el respaldo de mi asiento. Le dije que parara, pero ni siquiera reaccionó. Simplemente se recostó de nuevo. Le dije a Emily que debíamos cambiar de lugar y bajamos hasta la esquina delantera. La vista era mala, pero necesitábamos alejarnos. Apenas podía concentrarme en la película. Seguía mirando hacia atrás y ahí seguía, observándonos sin pestañear. A mitad de la película escuchamos pasos. El hombre bajó por las escaleras y se detuvo unas filas detrás. No me atreví a girarme. Permaneció allí un rato, luego volvió a subir. Le susurré a Emily que debíamos irnos y ella asintió, con el rostro pálido de miedo. Tomamos nuestras cosas y salimos de la sala en silencio. Al mirar a través de la ventanilla de la puerta, lo vi de pie en el pasillo, mirando directamente hacia nosotros. Le contamos al chico de la confitería lo que ocurrió y su expresión cambió por completo. Nos confesó que ese hombre venía a las sesiones nocturnas desde hacía semanas, siempre solo, y que no podían hacer nada porque no rompía ninguna regla. Emily estaba al borde de las lágrimas y pidió que alguien nos acompañara al coche. Un empleado nos escoltó y nos fuimos rápido. Esa noche no nos siguió, al menos no que lo notáramos. Pero durante semanas sentí paranoia, pensando que podía haber apuntado mi matrícula, que podía habernos seguido hasta casa o que sabía dónde vivía Emily. Soñaba que lo veía parado bajo una farola, mirándonos en silencio. Hablé algunas veces más con Emily, pero nunca volvimos a quedar. Creo que ambos quedamos demasiado marcados. No volví a ese cine y cada vez que paso cerca, me acuerdo de esa sensación de peligro. Un amigo policía me dijo que el cine sí tenía derecho a echar a alguien así, pero la verdad es que nadie hizo nada. No he visto quejas en línea sobre ese hombre, pero no puedo evitar preguntarme cuántas personas más han pasado por algo parecido, sintiéndose observadas en la oscuridad, preguntándose si todo era solo paranoia.
o si realmente estaban en peligro,